Buenos días. Hoy vamos a comenzar a resinar. El proceso de resina requiere un poco de práctica, pero eso se va adquiriendo solamente lanzándose a hacerlo y ensayando. Lo primero que quiero recomendar es que siempre la resina tiene que estar completamente plana a la hora que se va a resinar, porque si está inclinada empezamos a tener problemas con que se chorrea, con que se... Entonces, por ejemplo, en este caso, en que la base no es pareja, que nos queda inclinada, yo utilizo una tapa, cualquier elemento que pueda yo poner y que me dé el plano que necesito para hacer la resina. ¿Qué necesitamos para resinar? Un vaso para mezclar, un vaso para medir las cantidades. Normalmente yo utilizo vasos desde media onza hasta 4 onzas y media según el tamaño del proyecto que voy a resinar. La resina que puede venir desde 2 onzas hasta galones conseguimos en el mercado. Eso ya depende de la cantidad de productos que vayamos a resinar y de la frecuencia con que lo hacemos. Necesitamos un palito para mezclar y una espátula para correr sobre el trabajo. Yo utilizo este temporizador porque normalmente, ¿qué hacemos? La resina esta se llama gemelo, que quiere decir que se utiliza en partes totalmente iguales y tienen que quedar muy bien mezcladas. Acostumbro a mezclar más o menos 1 minuto por cada onza de resina que estoy utilizando. Pues eso me da la seguridad a mí de que la resina me queda bien mezclada y que no voy a tener ningún problema. También utilizamos la pistola de calor, que ahora más tarde se las voy a mostrar. Para resinar, yo suelo resinar con una máscara como esta. Esta máscara me protege totalmente mi salud y pues como es un trabajo que yo hago con frecuencia, pues me veo en la necesidad de utilizarla. Pero cuando es una resina ocasional, que hacemos un trabajo y de pronto lo terminamos, entonces también podemos usar un tapabocas para protegernos de los gases que esto emite. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos dos elementos, la resina y el secante, digámoslo así, es un catalizador que se mezclan en partes iguales. Voy a preparar 1 onza y media de resina, creo que... no, va a preparar las 2 onzas de resina, cada frasquito de estos tiene 2 onzas, entonces pues simplemente es meterlo en el vaso mezclador las dos y empezamos a mezclar. Cuando necesitamos menos cantidad porque tenemos menos trabajos que resinar, pues entonces ahí utilizamos nuestros vasos medidores para que nos salga la cantidad adecuada y no estemos desperdiciando producto. Comenzamos. Voy a poner mi tapabocas para comenzar. Vamos a verter la resina completamente en este frasco. Que salga bien porque debe ser cantidad exacta, ¿sí? Estos frascos vienen muy bien, muy precisos en su medida porque son resinas gemelas. ¿Listos? Ahora aplicamos el secante que viene en la misma cantidad y de la misma manera. Vamos a aplicarlo completo. Normalmente yo aconsejo resinar muy pocos elementos al tiempo, porque sobre todo como necesitamos tener la práctica y todo, entonces si se nos demora mucho entre uno y otro, la resina se puede empezar a calentar y no nos va a dar un buen resultado. Lo debemos hacer en un sitio cerrado, no abierto, libre de polvo, porque si no, cualquier cosita que le caiga a la resina la vamos a notar una vez que se aplique. Yo ya puse aquí los dos elementos, entonces voy a empezar a mezclar. Pero, como les decía, aquí por ejemplo yo puse 2 onzas de resina, entonces voy a poner 2 minutos para batir para unir la mezcla.
Lo hacemos en esta forma, que se vaya uniendo, que vaya por los bordes, por el centro, y seguimos hasta que pasen los 2 minutos. La resina normalmente le da un acabado buenísimo a las cosas, si queda bien aplicada. Fuera de eso nos permite poner sobre los individuales, por ejemplo, cosas calientes o frías y no se nos va a dañar. Pero depende que sea una resina bien hecha. Debemos evitar a toda costa que se nos escurra por los lados, porque cuando empieza a escurrir se vuelve complicado, se forman burbujas por debajo del trabajo, se pega a la mesa, mejor dicho, tenemos que hacerlo con sumo cuidado para evitar que tengamos ese tipo de accidentes. Aquí estoy mezclando, miramos, y como ven debe verse bastante transparente, porque eso quiere decir que está ya mezclándose lo suficiente. Yo siempre respeto el tiempo de batido, así piense que ya estuvo, prefiero terminar hasta cuando me lo indique mi temporizador. En este momento me indica que ya puedo empezar a aplicar la resina. ¿Cómo lo hago? Simplemente pongo un chorrito de resina sobre mí. En la parte central procuro yo, en esta forma, para luego nos vamos del centro hacia las orillas, y en este momento al llegar a la orilla lo que hacemos es hacia abajo, pero sin dejar que chorree la resina. Debemos llegar completamente a las orillas para que quede bien, porque si no nos va a quedar como recortado y eso no se ve bonito en el acabado. Esta es la forma de resinar, de extender. Tenemos que hacerlo con calma y con mucho cuidado. Una vez que ya he terminado de esparcir la resina, entonces lo que hago es levantar mi tabla y mirarla muy bien por todos lados para ver que no me haya quedado ningún hueco, ningún pedacito de la tabla sin resinar. Ya está perfecta, está ya, con muchas burbujas, que la vamos a dejar reposar un ratico para luego mostrarles cómo se continúa. Aquí vamos a resinar esta otra individual que habíamos trabajado. No debemos echar resina en exceso, porque cuando aplicamos más de la cuenta, entonces también tenemos problemas. Se nos empieza a regar por los lados y es muy difícil controlarla. Entonces tenemos que calcular. A veces es preferible que si nos falta un poquito, aplicarle más, y no que después ya es más difícil solucionar cuando hay exceso encima de nuestro trabajo. Vamos siempre extendiendo, jalando y emparejándola lo más que podemos con nuestra espátula.
Listo, ya terminé de extenderla. Miro ahora que me haya quedado bien parejita, que no me falte resina por ningún lado, que no haya huequitos. Y con la espátula hago esto para llegar bien a los bordes sin que se vaya a chorrear. Es como una forma de finalizarlos. Nunca debemos hacer movimiento con la espátula en este sentido porque inmediatamente vamos a chorrear el trabajo. Siempre tiene que ser de arriba hacia abajo el movimiento. Es importantísimo que tengan en cuenta esto. Nunca así. ¿Vale? Y vamos a seguir, como me sobró un poco de resina y no quiero desperdiciarla, entonces aquí tengo listos unos portavasos. Simplemente les aplico el poquito de resina. Vamos a ver para cuántos me alcanza. Creo que con esto es suficiente. Con mi espátula simplemente hago esto. Debemos evitar ensuciar nuestras manos porque si nosotros nos untamos, después vamos a ensuciar el resto de nuestro trabajo y eso no lo queremos. Entonces tenemos que hacerlo con sumo cuidado para que no se nos vayan a ensuciar nuestros trabajos. Toca trabajarlo con rapidez para evitar que la resina se empiece a calentar y empiece a no correr mucho. En esta forma. Bueno, aquí ya tenemos resinado, lo hemos dejado reposar un poquito y si pueden ver tenemos burbujas en toda la lámina, ¿sí? Normalmente utilizamos una pistola de calor. A veces las personas no tienen la pistola y pues necesitan resinar, no pueden dejarlo así porque no se vería un trabajo bien hecho. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar una pequeña explicación de lo que se haría en caso de no tener pistola, pero es preferible evitarlo porque eso no es bueno para nuestra salud. En este caso, lo que se hace es simplemente soplar de esta manera. Echar vaho para que las burbujas vayan desapareciendo. Como se darán cuenta, eso es demorado, no es muy fácil, pero es como la forma en que lo hacen las personas cuando no tienen una pistola y no es algo habitual que hagan lo de la resinada. Vamos a aplicarla. No nos sirve el secador. El secador nos corre la resina y nos la va a dañar completamente. La pistola simplemente nos echa calor, no nos echa aire, que es lo importante. Debemos pasarle así hasta que vemos que desaparecen las burbujas. Listo, miramos a ver si todavía tenemos burbujas, debemos aplicar más calor, pero también a veces tenemos algunas motas. Entonces, para quitar esas motas nos valemos de un alfiler que nos va para retirarlas. Aquí vemos que todavía tiene algunas burbujas nuestro cuadro y que de pronto puede tener alguna motica. Entonces, con ayuda del alfiler simplemente vamos rompiendo y vamos limpiando. Vamos a aplicar pistola en este individual.
Una vez que acabamos de resinar, entonces tenemos que guardar las piezas en un armario donde no les entre ninguna clase de polvo, ni frío, ni nada. Debemos tener un clima que no esté húmedo cuando resinamos, porque eso va a incidir en nuestra resina. Se deja secar. Yo normalmente guardo la pieza y hasta el otro día vuelvo a mirarla para ver cómo funcionó. Es una recomendación que les hago, porque si uno está abriendo y cerrando el armario puede tener problemas. Aquí tenemos nuestra pieza terminada. Entonces voy a proceder a guardar. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy con la clase de resina. Cualquier duda pueden escribirme, cualquier comentario, yo con mucho gusto les responderé y si puedo ayudarles, con gusto lo haré. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No olviden ustedes poner manito arriba, suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos. Creo que esto es útil para todos. Muchas gracias.